tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva clase de teoría en donde vamos a poner particular interés en el estudio de la luz. Vamos a caracterizar la luz al propagarse y para ello vamos a estudiar la óptica desde un punto de vista geométrico. Las últimas clases, al ir avanzando en los conceptos de electromagnetismo, pudimos llegar a describir las ecuaciones de Maxwell y en consecuencia vimos que tanto el campo eléctrico como el campo magnético suplían ecuaciones de onda, viendo que existían las ondas electromagnéticas y que éstas en el vacío se propagaban a la misma velocidad de la luz. Este fue un dato concluyente porque pudimos decir, en ese momento se pudo decir, que la luz era una onda electromagnética. Pero no fue a partir de ese hecho que la comunidad científica prestó interés en la luz. Los primeros estudios se remontan a la antigua Grecia, en donde sostenían que pequeñas partículas que eran emitidas por los ojos llegaban a los objetos y así los hacían visibles. Y otras teorías decían que el Sol emitía partículas que rebotaban en los objetos y llegaban a nuestros ojos. Pero los antiguos grecios lo describían como pequeños corpúsculos. Hoy en día lo que sabemos es que la luz es un ente en sí mismo y lo que sucede es que ilumina, llega a los objetos, los ilumina, rebotando, llegando así a nuestros ojos y el ojo decodifica, produciéndose la sensación de la vista. Entonces, la primera pregunta referida a la luz que se quiso responder fue: ¿qué es la luz? ¿Qué naturaleza tiene la luz? Entonces, como bien dijimos, en la antigua Grecia lo describieron como pequeños corpúsculos que estimulaban la percepción de la vista al impactar en el ojo. Esta teoría es tomada por Newton, que propone que la luz son cuerpos luminosos, y a partir de este flujo de pequeñas partículas puede describir fenómenos que vamos a ver más adelante en esta clase, como la reflexión y la refracción. Newton tenía tanto peso en la comunidad científica en su época que esta teoría es aceptada y además es aceptada por más de un siglo. Contemporáneamente, Huygens y Hooke lo que hacen en realidad es proponer una teoría ondulatoria de la luz. Y esta perturbación ondulatoria que generaba en el éter era lo que también ellos podían describir fenómenos como la reflexión y la refracción. Pero esta teoría obviamente no es aceptada. Tuvo que llegar Young en 1801 con un experimento que se llama el experimento de la doble rendija, que es muy conocido, en el que en este experimento se explica la interferencia y es a partir de ahí que se refuerza la teoría ondulatoria y es la que empieza a cobrar peso en la comunidad científica. A este experimento se suman los experimentos de Fresnel, que hace interferencia y difracción, y Fraunhofer, que lo que hace es describir la velocidad de la luz, que es menor en los medios. Luego tenemos lo que ya sabemos de Maxwell, que él presenta la teoría electromagnética y no solo dice que la luz es una onda, sino que además dice que es una onda electromagnética. Tenemos el experimento de Hertz, que él lo que hace es comprobar la existencia de las ondas electromagnéticas. Michelson, en 1801 y a lo largo de 20 años más o menos, hace una serie de experimentos pudiendo determinar la velocidad de la luz. Ese era otro tema de discusión también, si la velocidad era infinita o si era finita. Con el experimento de Michelson se puede determinar que la velocidad de la luz es finita y además se determina el valor de esta luz, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo.
Luego, a principios del siglo XX, Planck vuelve a considerar que la luz son corpúsculos para poder describir la radiación emitida por objetos calientes. Y luego, en 1905, Einstein toma esta teoría corpuscular para poder describir el efecto fotoeléctrico. Entonces, llegamos a lo que tenemos hoy, que si queremos decir qué es la luz, si es una onda o es una partícula, lo que vamos a decir es que existe una dualidad onda-partícula. Esto quiere decir que hay algunos experimentos que lo vamos a tener que describir como que la luz es una onda, como la reflexión, la refracción, la interferencia, la difracción, y sobre todo cuando la luz interactúa con objetos, con medios, vamos a describir como que son partículas y a su vez estas partículas tienen el nombre de fotones. Entonces lo que tenemos es el experimento de la doble rendija de Young y el experimento fotoeléctrico que describe que la luz tiene que ser una partícula. Entonces, en esta clase vamos a concentrarnos en intentar describir cómo se propaga la luz y para ello vamos a utilizar la aproximación de rayo. En la aproximación de rayo, desde la óptica geométrica, lo que hace es estudiar la propagación de la luz a partir del supuesto que la luz se propaga en una dirección y en línea recta. Entonces, fíjense el frente de onda plano que tenemos ahí, en vez de describir como si fuesen ondas, vamos a describir este fenómeno como un conjunto de rayos, o sea, de hilos de luz, que se propagan en una trayectoria recta y que además son independientes entre sí. Y cuando interactúen con objetos, como tenemos esquematizado abajo, lo que vamos a tener es que la longitud de la onda respecto del ancho del orificio va a ser mucho menor. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es colimar la luz, la vamos a concentrar, pero no la vamos a perturbar. Cuando la longitud de onda está del orden de la separación del orificio, tenemos el caso de difracción, y si lambda es mucho mayor al orificio con el que estamos trabajando, podemos considerar como el caso de una fuente puntual. Fíjense que una fuente puntual nos estaría generando ondas esféricas y los rayos siempre serían perpendiculares a ese frente de onda, ¿sí? Y en este límite con el que nosotros vamos a estar trabajando de lambda mucho menor a este d, nos va a permitir estudiar, la clase que viene, espejos, lentes, primas e instrumentos como el telescopio, el microscopio, la lupa, etc. Por lo que para empezar vamos a estudiar una de las características de la luz, que es la reflexión. Para poder describir la reflexión, tenemos que considerar que deben cumplir dos leyes. Y la reflexión de la luz es cuando viene un rayo incidente y rebota sobre una superficie que está muy bien pulida, como puede ser un espejo. Entonces vamos a migrar a la hoja para describir en detalle esto que tenemos en la presentación. Vamos a empezar hablando entonces de la reflexión de la luz. Y para poder hablar de la reflexión, lo que tenemos es que pensar primeramente es que tenemos una superficie lo bastante pulida,
como puede ser un espejo, tal que la luz incidente sobre esta superficie rebota en su totalidad, como por ejemplo un espejo. Para poder caracterizar esta superficie, lo que vamos a hacer es describirla respecto de su normal. La normal va a ser una dirección perpendicular, como concepto de normal que ustedes ya han tenido, va a ser la normal. Tal que la normal siempre es perpendicular al espejo, ¿no? Que el espejo estaría describiendo esta superficie así. Bien, entonces lo que nosotros vamos a tener es que va a venir un haz de luz hacia esta superficie totalmente pulida, y si nosotros quisiéramos llegar con la luz hasta un punto de por aquí, lo que nosotros vemos es que para describir este haz, que lo vamos a llamar haz incidente, lo vamos a describir con un ángulo aquí, θ1. Lo que vamos a ver es que la totalidad del rayo que está viniendo se ve reflejado, y el haz reflejado es tal que sale en esta dirección con un θ1'. Empíricamente, lo que nosotros podemos demostrar, ustedes piensen que esto, como bien dijimos, la luz se estuvo estudiando a lo largo de los siglos, y esto es alrededor del 1600 más o menos, era todo empírico, no sabíamos la naturaleza de la luz y demás. Lo que ellos veían es que si nosotros queríamos llegar con el haz de luz en un punto aquí, tenía que provenir aquí, de tal manera que el ángulo incidente, que vamos a llamar θ1, es el ángulo incidente, es igual al ángulo reflejado. Esta es la ley que tiene que cumplir sus ángulos. Y además, otra de las leyes que debe cumplir la reflexión es tal que el haz incidente, como el haz reflejado, y la normal tienen que estar todas en el mismo plano, que vamos a describir a ese plano como el plano de incidencia. Así lo vamos a llamar. No puede estar viniendo la luz incidente así, levantada, elevada, no está en el plano, elevada. La normal sí estar en el plano, y el haz reflejado salir y metiéndose en la hoja, por ejemplo. Eso empíricamente no se está cumpliendo. El ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado, y el haz incidente, la normal y el haz reflejado están todos en el mismo plano, que se llama plano de incidencia. Entonces, si venimos aquí, ahí tenemos mencionadas las dos leyes, y por ejemplo la reflexión tiene varios usos, sobre todo en retroreflectores. Por ejemplo, hay un retroreflector en la luna, y entonces cuando es iluminada se refleja y podemos ver a qué distancia se encuentra la luna de la Tierra en ese momento. Por ejemplo, en las luces traseras de los autos tienen retroreflectores, entonces cuando nosotros los iluminamos de noche parecería que se enciende. Lo mismo como los ojos de gato de las bicicletas. Ahora vienen algunas que ya están iluminadas de por sí, pero muchos eran que parecían que se iluminaban cuando les daba la luz de algún coche. Y sobre todo los carteles de las rutas. Vieron que los carteles de la ruta, cuando nosotros estamos andando de noche, parecería como si se iluminasen.
Eso es porque en realidad lo que nos están devolviendo, están reflejando la luz con la que nosotros mismos estamos iluminando. Y eso serían algunas de las aplicaciones en donde estamos usando el principio de reflexión de la luz. Luego, otra característica que tiene la luz que vamos a describir es la refracción. La refracción se va a dar cuando la luz no esté viajando sobre un solo medio, a través de un solo medio, como sucedía en la reflexión, sino que ahora va a involucrar más de un medio. Vamos a llamar refracción al cambio de dirección que sufre el rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. El ejemplo más sencillo, que nos remonta a los primeros años de nuestra experiencia, es cuando sumergimos un lápiz en un vaso de agua o tenemos un vaso de agua en el cual tenemos un sorbete. Y si nosotros observamos estos elementos, parecerían que tanto el lápiz como el sorbete estuviesen quebrados. Pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Entonces vamos de nuevo a la hoja y vamos a intentar ahora describir la refracción. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la superficie, la interfase, que antes era un espejo y era totalmente pulida, ahora no lo va a ser más. Va a ser un objeto opaco, que puede ser un trozo de vidrio, puede ser agua, pero lo que vamos a tener aquí es que esta normal, que antes la describíamos hasta aquí, ahora tiene que pasar al otro medio porque parte de la luz, no, esto no sé por qué lo hice punteado, lo voy a hacer derecho, parte de la luz continúa. Entonces, para describir la interfase, vamos a tener esta normal, que la vamos a continuar por debajo. Nuevamente lo vamos a escribir con la normal a esta superficie. Y entonces lo que vamos a tener nuevamente, como teníamos en el caso de la reflexión, es un ángulo, o sea, un haz de luz, un haz incidente, que va a estar llegando a esta superficie, que nuevamente lo vamos a escribir con θ1. Este nuevamente es el haz incidente, que parte de la luz se va a ver reflejada. Eso nos da la experiencia empírica. Esto va a seguir sucediendo, no es que solamente la luz va a verse toda refractada. Va a haber haz reflejado, la relación entre el θ1 y el θ1' sigue siendo la misma, pero ahora en este segundo medio la luz va a poder continuar. Y lo que vemos es que este va a ser el haz refractado. Y si a este lo llamamos medio 1, para decir 1, 1, a este lo vamos a llamar medio 2, vamos a decir que el ángulo que genera con la normal va a ser θ2. Lo que observamos es, lo que estuvimos observando empíricamente, que la trayectoria se quiebra al cambiar de un medio a otro. Y que parte del haz incidente se ve reflejado y parte se ve refractado. Por lo tanto, es lo que tenemos ahí.
Y lo que vamos a decir es que la intensidad de la luz del rayo incidente debe ser igual ahora en parte de que tiene el rayo reflejado y el rayo refractado. Por lo que la pregunta que surge ahora respecto de lo observado empíricamente respecto de la refracción sería ¿por qué la luz se quiebra? Entonces, para poder responder esta pregunta, nos tenemos que basar en el principio de Fermat. Si yo tendría una persona buceando que quiere encontrar un tesoro, como el que se encuentra en el punto B, yo lo que observaría desde la experiencia es que yo tengo que iluminar con mi linterna de A a O, como figuran ahí, porque luego la luz se quiebra haciendo la trayectoria de O a B. Si yo quisiera iluminar directamente al objeto, vería que la trayectoria de la luz no es lo que ahí figura con la línea punteada. Entonces, para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que saber o que decir es que la luz no se va a estar propagando a la misma velocidad en un medio respecto a otro medio diferente. Si hay, como tenemos en ese dibujito de ahí, tenemos aire, vamos a decir que la velocidad de la luz en el aire va a estar dada por un valor y que luego en el agua se va a propagar a una velocidad diferente. Y para responder por qué la luz hace esa trayectoria, nos vamos a ir a un principio de Fermat, que lo que dice es que la trayectoria de la luz para ir de un punto al otro es tal que lo que intenta hacer es el recorrido de tiempo mínimo, que es lo que vamos a poner aquí. La curva entre A y B que hace la luz es la de tiempo mínimo, y la que ahí figura como punteada sería la de mínima distancia, pero no es la de recorrido mínimo. Entonces, vamos nuevamente a la hoja para observar esta cuestión. Si nosotros estamos en el caso de la reflexión, en donde la luz solamente está en un solo medio, entiéndase medio 1, decimos que tanto el haz incidente como el haz reflejado va a tener la misma velocidad, porque está todo en la misma, en el mismo medio. Por lo que si nosotros quisiéramos ver el principio de Fermat, nuevamente hacemos un espejo al que vamos a describir con su normal, y si yo quisiera ir de un punto A a un punto B, como ya lo he dicho, este sería un trayecto posible, como ya hemos descrito, en donde θ1 es igual a θ1'. Yo quiero ir del punto A, quiero que la luz viaje del punto A al punto B. Y yo ya propuse esto. Pero también podría decir, bueno, si yo caprichosamente digo que la luz no hace este recorrido, sino que, por ejemplo, obligo y digo, bueno, para ir de A a B, la luz va a hacer este recorrido. Va a venir hasta aquí y luego sube. Y propongo que hace este recorrido.
o cualquier otro. Lo primero que voy a observar es que la luz nunca hace este recorrido. Empíricamente nunca va a hacer este recorrido. Obviamente que aquí lo que tenemos es como antes, un espejo, ¿sí? Aquí. Y lo que observamos es que cualquier trayectoria que no sea la rosa, cualquiera, es una trayectoria que tiene mayor distancia. Si yo sumo este tramo y este tramo, siempre son más largas que la rosa. Entonces, cuando estamos en un solo medio, lo que terminamos viendo es que en algún punto, como queremos hacer el tiempo mínimo, también terminamos optimizando el recorrido de la luz. Siempre estamos en un medio 1 al cual le vamos a poner una velocidad V1. Si estamos en vacío sería la velocidad de la luz, si no, vamos a hablar de V como velocidad diferente. Cualquier otra trayectoria que yo dibuje por aquí siempre va a ser de mayor longitud. Y al ser de mayor longitud, porque toda la luz se traslada a la misma velocidad, vamos a terminar viendo que termina siendo de mayor tiempo. Entonces, terminamos viendo que la trayectoria rosa es la trayectoria de tiempo mínimo. Buenísimo, eso sucede con la reflexión. Ahora, ¿qué pasa con la refracción? Es lo mismo. Vamos a tener aquí la normal. Ahora la superficie es opaca, pero continúa, entonces esta sería la interfase, pero continúa. Vamos a decir V1, que aquí se va a propagar la velocidad con V1, porque es el medio 1, y aquí se va a propagar la velocidad V2. De tal manera que si yo quiero ir de A a B, si yo quiero ir aquí, de A a B, nuevamente de A a B, veo que la luz hace este recorrido que se quiebra. Si yo quisiera forzar, por ejemplo, como para poner un ejemplo, que la luz haga esto, que vaya por la trayectoria punteada que figuraba en el dibujo, que es la de menor distancia, lo que nosotros tenemos que pensar en la refracción es que aquí va a haber una trayectoria que va a tener V1 y aquí va a tener una trayectoria que tenga V2. Yo lo que podría pensar es decir, bueno, minimizo la trayectoria de este rayo con esta velocidad V2, porque si V2, la velocidad V2 es mayor que V1, me conviene que esto venga así derechito hasta acá y que sea lo mínimo y que de acá salga con una velocidad V1. Pero ahí estoy estirando mucho V1. Entonces, en el equilibrio, ese tiempo termina siendo mayor porque hago una mayor recorrida con V1, una menor recorrida con V2. Lo mismo aquí, si yo comparo este trayecto punteado respecto de la línea rosa, es más cortito, pero este trayecto punteado respecto de la línea rosa es más grande. Entonces, la trayectoria de distancia mínima no es la de tiempo mínimo. Por lo que, nuevamente, vamos a ver y vamos a comprobar que la luz viaja
en la trayectoria de tiempo mínimo. Y lo que podemos decir, a modo de conclusión, es que si tenemos diferentes medios, la velocidad de la luz va a ser diferente. No queda otra que la velocidad de la luz sea diferente. Por lo que, entonces, ahora lo que vamos a postular para poder describir las dos leyes de la refracción, de igual manera que lo hicimos con la reflexión, lo primero que vamos a introducir es el índice de refracción. El índice de refracción va a estar definido como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío c y la velocidad o rapidez, mejor dicho, de la luz en el medio. Nosotros ahí dijimos B1 y B2. Por lo tanto, diríamos N1 al índice de refracción, que sería C dividido B1, y N2 el índice de refracción 2, que sería C dividido B2. Y ese índice de refracción lo que nos está indicando es cuántas veces es más rápida la luz en el vacío respecto que en el medio. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a decir ahora es que si nosotros pasamos de un medio como aire respecto a vidrio, donde vidrio tiene una velocidad que es menor al aire, θ1 va a ser mayor a θ2, y las dos leyes de refracción que vamos a tener que tener en cuenta son tal que, al igual que en la reflexión, el rayo incidente, la normal y el rayo refractado tienen que estar todos en el mismo plano, de nuevo en el plano de incidencia, y que la relación que tienen estos ángulos θ1 y θ2 es tal que deben cumplir la ley de Snell, es decir, que N1, entiéndase al índice de refracción del medio 1 por el seno de θ1, es igual a N2, entiéndase al índice de refracción del medio 2 por el seno de θ2. Y esa es la relación ahora que cumplen los ángulos θ1 y θ2. Vale aclarar que la refracción cumple el principio de reversibilidad, es decir, si yo voy de aire a vidrio, la relación entre θ1 y θ2 es igual si yo iría de vidrio a aire, es decir, lo que ahí está llamando en el segundo dibujo más pequeño θ1 sería nuestro θ2 en el primer caso, y lo que está llamando θ2 sería igual al θ1 para describir la refracción. Vamos ahora a describir geométricamente cómo es que podemos demostrar esta ley de Snell. Entonces, para ello vamos a considerar dos rayos, que ahí denominamos 1 y 2, que podríamos pensarlo como que son parte de un frente de onda. Entonces, cuando el rayo 1 llega a la interfase entre los distintos medios, se refracta, se incide con un ángulo θ1 y se refracta con un ángulo θ2. Cuando el rayo 2 avanza en el medio 1, refracta en C, también incide con un ángulo θ1 y refracta con un ángulo θ2 que no está ahí explicitado, pero sí vemos que los rayos son siempre paralelos, tanto los incidentes como los refractados. Entonces, como la dirección AB es perpendicular al frente de onda, bueno, nosotros podemos deducir quién es θ1 en términos de esas direcciones ABC y θ2 en términos de estas relaciones ADC. El ángulo rectángulo va a estar compuesto con el ángulo de 90 en el vértice B. Entonces, el seno de θ1 no va a ser otra cosa que BC
sobre AC, porque AC es la hipotenusa. Y el seno de θ 2 va a ser AD respecto de AC, porque nuevamente es la hipotenusa. Eso se los voy a dejar para que por ahí, si a primera vista no lo logran ver, hagan un poco esto de ángulos internos y demás, es muy sencillo. Lo que sí vale aclarar es que cuando el rayo 1 refracta con la normal en el punto A, el rayo 2 está en B. Y cuando avanza ese rayo 2 de B a C para refractar en el punto C, vemos que el rayo 1 ya refractado avanzó de A a D. Entonces, el largo BC lo podemos pensar como la velocidad V1 que tienen en ese medio V1 por un tiempo, un delta de tiempo que le demanda recorrer ese tramo. Y luego tenemos AD, que sería la velocidad V2, que también le demanda el mismo tiempo. Lo que al rayo 2 le demanda recorrer BC en ese tiempo, al rayo 1 le demanda en ese mismo tiempo recorrer AD. Entonces reemplazamos BC y AD en términos de las velocidades, hacemos un cociente de esos ángulos y nos queda el cociente de V1 delta t, V2 delta t. Como estos delta t son exactamente iguales y teniendo en cuenta el índice de refracción, tanto que V1 es E sobre C1 y V2 es E sobre N2, reemplazamos estas velocidades por la velocidad de la luz y los índices de refracción, acomodamos un poco los términos y vemos que se demuestra la ley de Snell. Para continuar con refracción, vamos a ver que como consecuencia de la refracción, o sea, cómo se quiebra la luz de pasar un medio a otro, vamos a ver un fenómeno que se genera que es la de reflexión total interna. Entonces, fíjense en el diagrama de rayos que tenemos ahí. Bueno, ahí Serway cambia un poco la nomenclatura. N1 es ahora un medio que tiene un índice de refracción mayor respecto de N2. Y para que se dé la reflexión total interna, nosotros tenemos que ir de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. Entonces, primero tenemos el primer rayo, que como lo atraviesa normal, el ángulo es 0, por lo que sigue sin desviarse la trayectoria. Luego tenemos el rayo 2 que incide con la normal, con un ángulo θ1, de manera que por ley de Snell el ángulo refractado va a ser un θ2. Luego tenemos el rayo 3 que incide con un θ'1 si quieren, y el ángulo refractado respecto de la normal que ahora estaría corrida en ese rayo sería un θ2'. Y fíjense que la relación entre los θ1 y los θ2, o sea, ya sea θ1, θ2, θ1', θ2', siempre es tal que los θ2 son más grandes, porque están en un medio de menor índice de refracción. Al punto que cuando llegamos a la situación 4, el ángulo de incidencia del rayo es tal que no puede refractarse, no puede pasar al otro medio. Ese ángulo, el que ahí figura como 4, es lo que vamos a denominar el ángulo crítico, que es lo que figura aquí, bien en detalle. Ahí lo que tenemos es el haz reflejado, que siempre está, fíjense que figura tanto en el primer esquema como en el segundo, y esta línea punteada en particular va a ser lo que vamos a denominar un ángulo crítico. De manera que cuando nosotros incidimos hacia la interfase, o sea, con respecto a la normal, con un ángulo mayor a ese ángulo crítico, la luz no va a poder pasar para la otra fase. Y ahí es donde vamos a decir que estamos en el caso
de reflexión total interna. Como la relación es con senos y como yo le dije que siempre los θ2, ahí sería n1 por el seno de θ1 igual a n2 por el seno de θ2, como esos θ2 son siempre mayores, porque el n2 es menor respecto de n1, a medida que crecen los ángulos, prontamente llegamos al seno de 90. Y como eso no puede crecer más, a partir de ese ángulo no se produce más la refracción. Y tenemos que a partir de ese ángulo crítico, que sería el cociente entre n2 sobre n1, donde n1 siempre es mayor a n2, se va a producir el fenómeno de reflexión total interna. Esto es tan peculiar y tan importante que esta propiedad de la refracción, cuando pasamos de un medio de índice mayor a un medio de menor índice de refracción, lo vamos a utilizar, por ejemplo, en la fibra óptica. Como ya saben, ahora el cableado mayoritariamente es de fibra óptica debido a que es una forma muy sencilla de transportar información sin tener pérdida de energía. Lo que hacemos es, tenemos la fibra óptica, la recubrimos con un medio de índice menor y lo que hacemos es transportar información con un ángulo que siempre no supera el crítico, por supuesto, y entonces lo que hacemos es siempre tener la totalidad del haz sin perder información de ningún tipo. Otra de las características de la refracción, nuevamente cuando pasamos de un medio de mayor incidencia a uno de menor incidencia, es lo que denominamos profundidad aparente. Por ejemplo, muchas veces se puede ver, no tan así como profundidad, pero sí como profundidad así, cuando estamos en peceras. Muchas veces cuando miramos así a un pez y después si lo miramos de costado en la pecera, vemos que de frente lo veíamos mucho más grande de lo que realmente era. Y eso es porque si bien la posición real del pez es donde se encuentra el punto azul, que es a una profundidad D, como los rayos se refractan y se abren porque pasan a un medio de menor índice, el ojo lo que hace es hacer la prolongación hacia atrás de esos rayos inconscientemente para poder formar la imagen, y lo que hace es ubicar al pez a una profundidad Q en vez de una profundidad real D, que es la que tiene. Entonces nosotros lo terminamos viendo o más cerca o más grande. Esto también sucede muchas veces en los lagos del sur, que son muy cristalinos y tienen sus aguas muy quietas, con su fondo de piedras, que muchas veces vemos el fondo como que está muy cerca nuestro, y cuando nos tiramos y queremos tocar el fondo nos damos cuenta que no es tan fácil llegar de lo que nuestro ojo nos estaba indicando. Eso quiere decir que nuevamente estamos viendo una profundidad aparente que no es donde realmente se encuentra el fondo del lago. Entonces vamos a ver un poquito cómo es que sucede esto de la profundidad aparente. Por lo que vamos ahora a poner aquí profundidad aparente. Y lo que vamos a hacer es hacer un esquema que sería un rectángulo, si quisieran, ¿sí? No, esto no se puede salir el rayo.
Entonces nosotros vimos el punto azul aquí. Lo más de costadito, total, no importa. Si quieren hacemos esto aquí, pero nada más para indicar. Y lo que nosotros vamos a tener es la trayectoria real del rayo respecto, por ejemplo, aquí. Esto sería el rayo real, por lo que aquí tenemos la normal. Este ángulo es θ1, entonces esto es θ1. Y respecto a esto que es la normal, vamos a tener que el ángulo se abre. Así. Y esto es θ2. Por lo que yo voy a proyectar este ángulo para atrás, así. Este nuevamente es θ2. Y este de aquí va a ser el que figuraba como la profundidad aparente, que es este triángulo que está aquí. Vamos a pintarlo así se distingue del otro triángulo que está dado así por rosa. Esta distancia de aquí la llamamos Q. Esta distancia de aquí la llamamos D. Y este espesor lo llamamos A. Esto tenía un n igual a 1 porque era aire y este tenía un n igual a 1,33, o sea que este es mayor que este, ¿no? Por un lado, vamos a tener la ley de Snell, que nos dice que n1 por el seno de θ1 es igual a n2 por el seno de θ2. Y por otro lado, mirando los triángulos, vemos que la tangente de θ1 es igual a A sobre D y que la tangente de θ2 es igual a A sobre Q. De manera que aquí, pasando el D, pasando el Q, y como son iguales a A, igualando, nos queda que D, tangente de θ1, es igual a Q, tangente de θ2, y luego lo que hacemos es poner D, seno de θ1 sobre coseno de θ1 igual a Q sobre seno de θ2 sobre coseno de θ2. A esto lo voy a llamar ecuación 1 y a esta las voy a llamar ecuación 2. Y si dividimos la ecuación 1 por la ecuación 2, se obtiene, dividimos esto respecto de esto, se obtiene n1 sobre d, pasa el coseno para arriba, coseno de θ1 igual a n2 sobre q coseno de θ2. De manera que si acomodo un poquitito esto, nos termina quedando que q sobre d es igual a n2 sobre n1
coseno de tita 2 sobre coseno de tita 1. Pero si particularmente nosotros estamos mirando desde acá, desde arriba, que sería lo que teníamos en el dibujo, tenemos que tita 1 igual a tita 2 igual a 0 grados. Por lo tanto, coseno de tita 1 igual a coseno de tita 2 igual a 1. Y de esta manera sí tenemos la relación que habíamos llegado ahí, que era Q sobre B igual a N2 sobre N1. Sabiendo, por ejemplo, que si es agua, que es 1,33, que si es aire lo podemos aproximar a 1, sabiendo la verdadera profundidad real, podemos pensar la aparente, o si podemos de alguna manera medir la aparente, podemos especular cuál es la profundidad real a la que se encuentra el objeto. Y luego también podemos decir, de la misma manera, cuál es la velocidad de propagación en el medio 2 respecto de la velocidad que se tiene en el medio 1. ¿Por qué? De igual manera como teníamos hoy, nosotros podemos decir que Q va a ser como sería la que yo estaría proyectando con esta trayectoria, sería si la luz viajaría a B1, a la velocidad B1, que es la del medio 1. Entonces Q sería B1 por delta T, y D, que es la realidad, sería lo que está sucediendo, que es B2 por delta T. Entonces, si reemplazo esto aquí, nos termina quedando B1 por delta T sobre B2 por delta T igual a N2 sobre N1, cancelo, y de aquí nos termina quedando que B1 es igual a B2 por N2 sobre N1, que es lo que estamos obteniendo de la relación de velocidades de cómo viaja la luz en B2 respecto de B1, dependiendo cuál sea los cocientes involucrados en los diferentes medios que estemos observando. Algunos otros fenómenos relacionados con la refracción son lo que vamos a denominar espejismo inferior y espejismo superior. El espejismo inferior estamos totalmente familiarizados cuando salimos a la ruta, por ejemplo, como tenemos el dibujito de ahí, un día de verano de mucho calor, y muchas veces observamos adelante nuestro como si hubiese agua en la ruta. Y a medida que nos acercamos, siempre ese agua parecería evaporarse y desaparece. En realidad, el fenómeno que está sucediendo es lo que denominamos espejismo inferior, y lo que estamos viendo, en el caso de la ruta, que no es lo que está esquematizado ahí con el árbol, lo que estamos viendo es el reflejo del cielo, por eso nos da la sensación de que fuese agua. Entonces vamos a ir a la hoja y vamos a ver qué es lo que estaría pasando. Entonces lo que vamos a tener aquí va a ser el caso del espejismo inferior. El espejismo inferior. Y lo que tenemos que pensar es que al ser un día de mucho calor se calienta mucho el suelo, y aquí abajo, respecto del suelo, va a haber una masa de aire caliente, ¿no? Entonces lo que vamos a tener son distintas como capitas así de aire, podríamos pensarlo distintas, muchas capitas de aire así. Así que aquí está el suelo. De manera
que en realidad aquí está el aire más frío y a medida que nos vamos acercando al suelo está el aire cada vez más caliente. Por lo que un rayo que viene desde aquí, lo que vamos a tener es que el aire, al estar más caliente, el valor de n decrece. Entonces aquí lo que vamos a tener es una refracción que abre el ángulo, 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 una refracción total interna. Y luego vamos a ver que esta luz ahora va a ir de un n aquí, decrece, así, decrece n. Así. Aquí tenemos un n menor. De manera que ahora vamos a pasar de un n más chico a un n más grande. Entonces el ángulo se va a volver cada vez más chico. Entonces, desde el ojo, que está aquí, desde el observador que tiene el ojo aquí, le llega información, pero él no sabe que la luz está haciendo este recorrido. Como muchas veces hemos dicho ya, el ojo y el cerebro interpreta, decodifica la información que nos viene como si la luz vendría en realidad de un punto que está ubicado aquí. Entonces, si nosotros, como en el dibujo, dibujamos un árbol, este punto del árbol lo ubicamos aquí. Y por cada rayo de luz que nos está sucediendo lo mismo, generamos la imagen que no es real. Esto es lo que nosotros pensamos que nos está viniendo y es en realidad esto lo que está sucediendo. Por lo que, como a medida que avanzamos, la luz, a medida que se acerca el ángulo, se refracta, y aumenta el ángulo. Aquí, la primera mitad si quiere, del recorrido. Y esto es lo que denominamos espejismo inferior. Por ejemplo, lo que vemos en el mundo cotidiano, lo que sucede en la ruta. Luego la otra situación que sucede es el espejismo superior. En el espejismo superior no es tan familiar para nuestros casos, serían más que nada los países nórdicos, donde conviven con zonas muy frías. Lo que sucede es que hay una masa de aire y cerca del agua y de esos cielos, en realidad el aire empieza a enfriarse nuevamente. Por lo que, por el contrario que lo que teníamos recién, que a medida que nos acercamos al suelo el aire era cada vez más caliente, aquí tenemos una masa de aire más caliente y una masa de aire más fría. Por lo que, fíjense que si ahora queremos migrar a la hoja, vamos a poner aquí espejismo superior. Espejismo superior. Y nuevamente lo que vamos a tener que pensar es decir, bueno, vamos a tener un montón de capitas de aire. Uno lo discretiza como si cada uno tuviese un n diferente, que no es cierto. Nosotros lo que tenemos es un gradiente, ¿no es cierto? Un gradiente que va variando, ya no tenemos un solo valor de n. Y en realidad, ahora, a medida que nos acercamos al suelo, crece el n. Pero, ¿qué va a pasar? En vez de partir de arriba, la información que nosotros queremos vislumbrar ahora va a ser esta, que es como la de un iceberg al nivel del agua. Entonces nuevamente vamos a pasar de uno que tiene mayor n a menor n. Entonces vamos a hacer esta misma curvatura, porque vamos a estar haciendo el mismo recorrido pero a la inversa. Por ejemplo aquí, cada vez se aplasta más, se aplasta del todo y vuelve a quebrarse. De tal manera que un observador aquí ve y en realidad lo que percibe sería como si el objeto estuviese ubicado aquí arriba.
dándonos una pérdida total de horizonte y viendo todo aquí una masa como difusa, como de hielos que estuviesen flotando. Aquí lo que vamos a tener es la percepción del ojo, que el rayo viene desde abajo y aquí nuevamente pasa lo mismo, se refracta y aumenta desde la primera mitad, pero porque venimos abajo es exactamente lo mismo, pero en uno venimos de arriba y el otro venimos de abajo. Fíjense que las curvas están como invertidas, entonces se refracta y aumenta el ángulo en la primera mitad. Después sería la inversa, empieza en recorrido inverso. Y la percepción del ojo es que el rayo viene desde arriba. Estas situaciones aquí no son familiares en nuestra vida cotidiana, pues nosotros no estamos en zonas tan frías, pero hay una teoría actual y hay unos papers que estuvieron circulando hace un par de años que dicen que algo de este estilo ha sido lo que ha ocurrido en el Titanic y por eso no vieron realmente el iceberg y se lo chocaron, porque en realidad para el ojo humano los hielos estaban ubicados más lejos y por encima del observador. Luego hay otros fenómenos que se observan de la refracción, ya más bien a nivel de la atmósfera. Uno tiene que ver con el atardecer, en donde lo mismo que va a pasar lo que vimos en el espejismo inferior o el espejismo superior, lo vamos a tener que pensar como una masa de aire que a medida que nos vamos acercando a la Tierra es cada vez más densa. En vez de ser así o así, va a ser así, pero el razonamiento es el mismo. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos viendo el atardecer, los rayos que nos provienen son del sol que ya está por debajo del horizonte. Entonces, cuando nosotros realmente estamos viendo la puesta del sol en el horizonte, el sol, el lugar donde realmente está ocupando es que ya está por debajo de la atmósfera. Tenemos este fenómeno que dice que están elevados por refracción unos 0.5 grados. Y la desviación, es por cómo está la atmósfera, aumenta respecto del horizontal. No es lo mismo cómo se distorsiona la refracción en el horizonte respecto a cuando nosotros vemos un objeto arriba. Otros fenómenos relacionados con la refracción, por ejemplo, son el achatamiento tanto del Sol y de la Luna. En vez de verlos redondos, se nos distorsionan las imágenes porque la información de los rayos que nos vienen se ven afectados por esta refracción. Entonces vemos estos fenómenos de achatamiento tanto en el Sol como en la Luna. Otro fenómeno también relacionado con la refracción va a ser la dispersión de la luz. Cuando hablamos de dispersión, lo primero que tenemos que mencionar es que la luz blanca, lo que nosotros llamamos luz blanca, la luz del sol, por ejemplo, es una luz que está compuesta por todas las longitudes de onda del espectro visible. Eso quiere decir que abarca todos los colores. Cada uno de los colores se describe con una longitud de onda diferente. Y cuando hablamos de dispersión, significa que esta luz blanca la podemos descomponer en todos estos colores que la están constituyendo. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que tenemos que hacer foco, que tenemos que prestar atención, es que cuando nosotros hablamos de que la luz
se propaga en diferentes medios, vamos a caracterizar esta propagación con el índice de refracción y este índice de refracción va a estar relacionado con la velocidad de propagación que tenga esta onda en ese medio. Por ejemplo, en el esquema que tenemos ahí, decimos que hay un índice de refracción N1 que está relacionado con, que es igual a C sobre B1, y ese B1 es la velocidad de propagación de la onda en ese medio 1. Luego tenemos lo mismo, tenemos un medio N2 que va a ser igual a C sobre B2 y vamos a decir que la velocidad de la onda en el medio 2 va a ser V2, va a ser la velocidad de propagación. Y lo que vamos a saber es que, o lo que ya sabemos, es que estas velocidades V1 y V2 van a ser diferentes. Son las velocidades con las que se propaga la luz en cada uno de estos medios. Pero si nosotros lo hacemos desde un punto de vista ondulatorio en realidad, no tanto ya como rayo, lo que tenemos que saber es que cuando nosotros decimos que cambia la velocidad, es cierto, pero a su vez está cambiando la longitud de onda de la onda y no así su frecuencia. Para entender un poquito esto, vayamos a la hoja nuevamente. Ahora estamos hablando de dispersión de la luz. Y lo que vamos a observar en detalle es una fase de la onda. Esto ya hemos visto en clases anteriores, cómo podemos escribir una onda como algo complejo, como un seno, como un coseno. Y vamos a decir, bueno, la fase de la onda, ¿se acuerdan que era la parte donde nosotros veíamos la propagación que dependía de x y t? Y lo habíamos escrito como k de x menos omega t, o sea que se movía tanto en el tiempo como en el espacio, o también lo habíamos escrito como k por x menos b de t. ¿Sí? Y esta era la velocidad de propagación de la onda. Entonces, si nosotros comparamos estas dos fases, lo que terminamos viendo es que la frecuencia angular omega es igual a k por b. O dicho de otra forma, b es igual a omega sobre k. O sea, la frecuencia angular dividido el vector longitud de onda k. La frecuencia angular W lo podemos decir como que es 2pi por f. Y el vector longitud de onda k es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Entonces, si nosotros reemplazamos estas expresiones en la velocidad, nos termina quedando que la velocidad es 2pi sobre f sobre 2pi sobre lambda. 2pi por f. Tacho lo 2pi, este puede pasar hacia arriba y nos termina quedando la expresión que tenemos aquí de que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, que es lo que tenemos en la filmina. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a dejar explícito ahora es que si nosotros decimos que tenemos una velocidad de 1, esto va a estar relacionada con una longitud de 1 lambda 1 f, y que la velocidad de 2 va a estar relacionada con la longitud lambda 2 por f. O sea que lo que va a estar cambiando en el medio 1 es la longitud de onda de la onda, pero no así su frecuencia. Este cambio se ve traducido en el cambio de velocidad, es decir, en la caracterización de propagación de la onda en el medio, que va a ser esta velocidad v1. ¿Pero qué quiere decir que cambie la longitud de onda y no la frecuencia? Para ello lo que tenemos que pensar es que si nosotros tuviésemos dos observadores que ahí están indicando como A y como B, el observador A estaría en el medio 1 y el observador B estaría en el medio 2, estos frentes de onda que nosotros vemos celeste o esta onda que le está llegando, por supuesto que va a ser diferente
porque se va a estar pudiendo propagar a una velocidad diferente en el medio 1 respecto del medio 2. ¿Pero qué quiere decir que la frecuencia no cambie? Que la frecuencia no cambie significa que la misma cantidad de frentes de onda que ve el observador A tiene que ser igual a la que ve el observador B. De otra manera, lo que nos estaría sucediendo es que en la interfase entre el medio 1 y el medio 2 se tendría que estar o acumulando frentes de onda, es decir, energía, o ahí se tendría que estar disipando, situación que no sucede. Entonces, como la misma cantidad de ondas que ve el observador A tiene que coincidir con la misma cantidad de ondas que ve el observador B, eso se especifica en que ambos observadores van a ver la misma frecuencia de onda. Entonces, para hablar un poquito más ahora sí de dispersión, lo que vamos a decir es, bueno, si nosotros tenemos distintos elementos, como tenemos ahí vidrio, acrílico, cuarzo, como la longitud de onda en el vacío es igual para todos, porque va a ser C, todas se van a estar propagando con lo mismo, y la longitud de onda de estos colores se va a distinguir, se va a diferenciar cuando estén en un medio. Estas longitudes de onda que caracteriza a cada uno de los colores, fíjense que abajo tienen una escala, el rojo es más o menos alrededor de 700 nanómetros y el violeta es 400, tienen todas distintas longitudes de onda, el violeta y el rojo están en los extremos. El índice de refracción del vidrio no solo va a depender, digamos, la velocidad que depende de este índice, no va a depender solo del índice de refracción, sino de la longitud de onda con la que estemos viajando en ese medio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver es que si tenemos, por ejemplo, un vidrio, como tenemos ahí, y lo hacemos incidir con luz blanca, como puede ser esto, un prisma, tenemos un prisma, lo hacemos incidir con luz visible. Primeramente, esta luz visible, al pasar de un medio al medio del prisma, va a sufrir una refracción, y como cada longitud de onda que compone esta luz blanca viajan en distintas velocidades, el índice de refracción que va a sentir cada una de estas longitudes de onda va a ser diferente. Por lo tanto, el ángulo con el que se van a refractar cada una de estas longitudes va a ser diferente. Y nuevamente va a pasar lo mismo en la segunda interfase, donde se va nuevamente a producir una refracción. Como ya están los colores, cada cual con su longitud, nuevamente vamos a ver reforzada esta idea de que el ángulo de refracción va a ser diferente para cada uno de los colores, y ahí vamos a ver la dispersión aún más notoriamente. Este fenómeno, que primeramente lo estudió Newton, se popularizó mucho porque en la década del 70 fue tapa de una banda muy popular por aquella época, en donde veíamos este fenómeno. Tenemos que la luz blanca incide en el prisma y notoriamente estamos viendo el fenómeno de dispersión, que básicamente sería generar todo el espectro de colores visibles. Y luego, por último, ya para ir cerrando esta clase, lo que vamos a hacer es estudiar el arco iris. Primeramente, vamos a ver lo que le sucede a una sola gota de agua, y eso lo tendríamos que multiplicar por todas las gotitas que estarían en el cielo. O sea que lo que tenemos que saber es que para que suceda un arco iris, por supuesto, tiene que ser un día lluvioso, tiene que haber gotitas en suspensión. Y luego tiene que haber sol también, porque tiene que estar la luz solar. Entonces la luz solar, que es una luz blanca, lo que va a hacer primeramente es una refracción,
y con un cambio de índice, como están compuestas todas las longitudes de onda, ahí solamente tenemos entre el rojo y el violeta porque a partir de ahí están todos los colores en el medio, ¿no? Pero no los estamos poniendo los extremos, el rojo y el violeta. Lo que primeramente sucede es que llega la luz solar a la gotita y se produce una refracción. Luego hay una reflexión interna y luego de nuevo hay una refracción abriéndose aún más esto del espectro de los colores visibles. Si nosotros multiplicamos este fenómeno, obviamente que ahí estamos haciendo un modelo de que la gotita fuese redondita, ¿no? O sea, lo estamos simplificando. Si nosotros intensificamos este fenómeno, lo que terminamos viendo en el cielo es que incide la luz blanca y lo que se va a formar es un arco iris, que vemos el rojo arriba, eso es porque del rayo que está superior viene el violeta, el rojo, pero a nuestros ojos nos llega el rojo, y del rayo que está por debajo también está el violeta por arriba y el rojo por debajo, pero la información que nos llega es de violeta. O sea que el arco iris que vamos a ver en el cielo tiene el rojo por arriba y el violeta por abajo. Cualquier otro dibujo es equivocado. Y lo que nosotros necesitamos para poder observar el arco iris, para poder observar este fenómeno, es que el sol esté atrás. Fíjense que la luz viene, o sea, el sol tiene que estar atrás nuestro para que se produzcan las dos refracciones y la reflexión y podamos observar el arco iris. Si el sol no está por atrás nuestro y está de costado o del mismo lugar donde están las nubes, no vamos a observar el fenómeno del arco iris. Luego lo que sí podemos ver a veces en el cielo es un segundo arco iris. Este segundo arco iris no se da todas las veces. Algunas veces tenemos el privilegio de observar este segundo arco iris. El segundo arco iris se da en realidad porque además del fenómeno que dijimos primeramente es para ver el primer arco iris, sucede que el haz de luz, cuando entra en la gotita, se van a producir dos refracciones y dos reflexiones internas. Por lo tanto, ustedes ya saben que en cada refracción hay una reflexión y entonces ahí se va a perder un poco de información, por lo que algunas veces vemos un segundo arco iris que está por encima del primero y es más tenue. La pregunta que se podría realizar es, ¿podemos ver un tercer, un cuarto, un quinto arco iris? Bueno, la respuesta es no. No, porque no daría más fenómenos dentro de la gotita. Fíjense que están en todos los ángulos, no podríamos generarlos. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar por terminada la clase de luz y nos encontramos por este mismo medio para abordar la clase.